resulta que se puso a llover. Nos quedamos 2 veces enganchados en el barro, tuvimos que empujar todos la van, llenos de barro, pa, pa, y con miedo de quedarnos en el camino, y de repente la segunda, empujamos, ya sale, y vemos a lo lejos un arco iris, que es el arco iris más grande que yo he visto en mi vida, gigante, y con esos cañones que hay como esos cerros que tienen forma increíble. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros cinéfilos que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Bueno, tenemos hoy una nueva entrevista. Juan Cano es de nacionalidad de Chile, pero nacido en Quillota, ¿no? Sabemos que él ha ido conquistando poco a poco las pantallas internacionales y bueno, ha ido dejando huellas en sus producciones como Proyecto Fantasma, Hijos del Desierto y recientemente en su protagonismo de la coproducción peruana Érase una vez los Andes. Pero antes de darle pase a nuestro invitado, saludamos a Marcelo Vera. Gracias, Dey. Juan, bienvenida. Por fin podemos conversar desde el estreno de Eras una vez en los Andes, que por tiempo de ir junto a Maribel promocionando la película, pero no nos pudimos hablar. Así que esta vez tenemos el placer de conversar contigo y definitivamente conocerte un poco más y que los cinéfilos peruanos conozcan tu trabajo también, no solamente por la película, sino también en lo que haces en Chile y de repente en otros países y lo que ganaste en Argentina también. Hay un premio que ganaste por ahí en Buen Sí, Descubierto, ¿no? Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? sí. Muchas gracias por la invitación, estoy súper bien. Eh, yo sigo la página Cine Peruano, siempre me sale ahí en el Instagram, así que bacán, también contento de que esté creciendo la página. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Juan, cuéntanos un poquito para que los cinéfilos sepan más de ti. ¿Cómo describirías tu camino profesional y qué conservas de tus raíces chilenas en todo ese trabajo actoral que vienes haciendo? Bueno, yo estudié teatro en la Universidad Católica entre el 2009 y el 2012 y terminando la carrera viene mi interés por el cine porque tuve una lesión. Entonces no podía hacer mucho teatro y empecé a interesarme en el cine. Y bueno, las escuelas de teatro son bien intelectuales, filosóficas, hay mucho de esa onda. También ir a las raíces, pero me sucedió que entrando en el mundo del cine a la primera película que grabé con Roberto Doveris, me di cuenta de que era una onda, o al menos el mundo que yo conocí del cine en ese momento, el 2013, era mucho más pop, había mucho más gusto por la música, los videojuegos, y eso me interesó mucho y me empecé a quedar haciendo cine porque me gustó mucho el ambiente que tenía el circuito. Y eso, así comenzó y me quedé ahí durante años. Obviamente no es tan fácil porque no sé si allá en Perú es lo mismo, pero la televisión paga mucho más. Pero me dediqué a hacer teatro, a hacer cine, trabajar en cosas varias, como se sabe que hacen los actores. eh, y eso, he tenido la oportunidad últimamente, estos últimos 6 años, de que mi carrera crezca mucho más, haciendo proyectos internacionales. Diría que todo partió con una serie que se llama Héroes Invisibles, que grabaron acá en Chile, que era una coproducción Finlandia-Chile, y, y eso me permitió tener un poco más de visibilidad y, y de hecho creo que llegué a Eras una vez en los Andes por esa serie, porque alguien de esa serie me recomendó a Rómulo. Eso, Genial. Tu por historia, contar algo, yo digamos. podría alargarme y No, podría normal, alargarme una hora definitivamente. hablando. La cosa es conocerte directamente, ¿no? Porque la carrera como actor no siempre es fácil y no todos se arriesgan, ¿no? Sí. Incluso en la comunidad de cine peruano tengo seguidores que quieren ser actores, ¿no? Y les cuesta y creo que es un poco complicado, ¿no? Tú cuando decides ser actor, por ejemplo, ¿tuviste el apoyo de familia, el apoyo de repente de colegas, artistas o cómo surgiste tú en este universo? Mira, en la familia de mi papá son todos músicos, entonces por ahí tuve un poco de acercamiento al arte, pero en cuanto a arte escénica, no mucho. Solo una prima más grande que yo, como 15 o 18 años más grande que yo, que ella era actriz, pero luego se retiró y vi una obra de ella cuando tenía, no sé, 8 años y tengo ese recuerdo.
Pero lo que más me marcó en realidad fue que tuve danza cuando estaba en segundo básico, tenía como unos 9 años, y siento que ahí nació todo, como estas ganas de lo contemplativo, lo reflexivo, la conexión con el cuerpo. Me acuerdo que después me creía poeta, ¿cachai? Escribía poesía, escribí una obra de teatro, hicimos una obra de teatro, ganamos un premio en quinto básico como en el concurso de lenguas, de lenguaje y comunicaciones que se llama el curso. Entonces así nace, pero luego el apoyo familiar, no tuve el apoyo de mi madre hasta el día de hoy, no lo tengo. Obviamente ella dice que me apoya, pero siempre me dice que estudie otra cosa, por si acaso, ya tengo 34 años, todavía me lo dice, porque sí, po, es dura la carrera, sobre todo en Latinoamérica, que todo el mundo lo sabe, acá en Latinoamérica, que las artes son difíciles o que no tienen el apoyo necesario de los estados. Pero claro, cuando está el fuego adentro, en verdad no hay vuelta atrás. O sea, uno tiene el fuego y chao, sigue como caballito de carrera. Pero claro, ¿qué podría decirte? Eh, es difícil, uno pasa por épocas, digamos. Por ejemplo, yo el año pasado estuve en un muy buen año, tal vez fue mi mejor año, el 2024, y ahora estoy en un valle, digamos, haciendo unas peguitas por acá, otras peguitas por allá, pero si pudiera darles un consejo a a los que quieren ser actores y actrices, que sepan ahorrar, claramente. Eso. Definitivamente no es un Sí, problema a veces el tema económico, porque las producciones no siempre son sí, continuas. ¿Cómo es el mercado exacto. chileno en cuanto a cine? ¿Hay mucha producción anual? ¿Es de repente es esporádico? ¿Cómo se maneja el cine chileno? El cine chileno como que viene en ascenso hace unos, no sé, 10 años. Va creciendo. Mira, te estaría mintiendo, pero creo que son como 45 películas al año que se están haciendo ahora en Chile, que igual es bastante para lo que se ha venido haciendo las últimas décadas. Pero claro, también viene la competencia, van haciendo nuevos actores y actrices y todo eso. Entonces, eh, pero diría que es fértil en este momento el cine chileno. Está atrayendo gente de afuera, está ganando premios alrededor del mundo, entonces en ese sentido yo pienso en positivo que va a seguir creciendo y ascendiendo de la mano de obviamente los directores que todos conocen, Pablo Larraín, Sebastián Lelio. A mí me gustaría trabajar con Sebastián Silva alguna vez. Pero Sí, ¿por qué no? De repente lo consigues más adelante, ¿no? Todo tiene sí, su momento. sí que sí. ¿Por qué apresurarlo? ¿O Sí, por qué no tener ese sueño, digamos, vivo, ¿no? Tú dijiste algo sí, interesante, que trabajaste una coproducción con Finlandia, y ese como que fue sí, el nexo con Rómulo, porque Rómulo cuando sí, graba su película me cuenta él de que él estaba buscando justamente pues un actor, un intérprete que calce en los pies de Lautaro, y lo encontró en ti. sí, Pero ahora cuéntame tú, sí. ¿cómo te encontró él a ti? Mira, así como te digo, alguien me recomendó que yo no sé quién fue. O sea, Rómulo me dijo y se me olvidó, nunca más lo recordamos, pero alguien de la producción me recomendó que era una producción súper grande, esa. Pero yo en esa producción tengo el pelo largo, tengo la barba larga, como en la época de la Unidad Popular acá en Chile. Eh, claro, los comunistas. Ujú. De hecho, yo era un dirigente comunista y esto calzaba mucho con lo que Rómulo estaba buscando para Lautaro. Y bueno, me enteré que también casté con colegas que son más famosos y que también querían el papel. Y eso para mí obviamente fue como un gustito ahí al alma también que yo también puedo ganar, ¿cachai? Por supuesto, ¿no? Eh, y bueno, fue en pandemia. Entonces, Exacto. en pandemia todo el mundo se quedó sin pega acá en Chile. Entonces me llega este casting de un director peruano que me dice que me voy a tener que ir 2 meses a Perú. Y yo, por favor, sácame de acá. O sea, no tengo trabajo, me voy feliz, digamos, por un presupuesto que sea, ¿cómo se llama?, decente. Y, y eso.
claro, bueno, ahí te cuento más, en realidad, porque fue un rodaje igual aventurero, por decirlo de una manera. Maribel nos contó que casi te nos mueres aquí en Perú, ¿no? Se me había olvidado. Esa es Lo una pasé muy bien anécdota con la que Maribel. habíamos quedado en decir, vamos a preguntarle a él. Sí, Sí, que po. casi se va la producción porque tuvieron que, no consideraron un médico, un espacio médico para ti, pues, ¿no? Y te fue mal aclimatarte. La mitad me fue mal, sí, porque la comida me hizo súper mal, yo no estaba acostumbrado. O sea, imagínate yo, full ciudad, o sea, una persona que no se va, yo no me voy a acampar al cerro. Yo no soy de esa onda, yo soy más, como Ciudad, acá le llamamos citadino. los niños rata, que Ok, ok. videojuegos, música, computador, qué sé yo. Entonces, finalmente, mi experiencia allá en la sierra fue casi igual que el personaje. Entonces, como moribundo. Estoy toda la película moribundo. Entonces, un poco que se mezcló, pero al mismo tiempo fue muy lindo. Porque, o sea, paisajes así yo no había visto nunca en mi vida. Una cultura, digamos, era el pueblo quechua, Ujú. que originario de allá y también hay presencia acá en Chile, pero el hecho, por ejemplo, de que haya un poste de luz cada 2 manzanas, qué sé yo, o un poste de luz cada 3 cuadras, o que todos sepan pescar con las manos, arriar ovejas, caminatas de 12 horas con chalas, como que eso a mí, chalas le dicen allá a Claro, sí está bien, no sé qué Sí. charla sí. exactamente, ¿no? eh, entonces, para mí, bueno, ver burritos, cerdo, gallina, todo alrededor mío, casas de adobe, fue una experiencia como de estar en la misma película, al fin y al cabo, pero al mismo tiempo también darme cuenta de que todos ocupaban celulares, pero mantenían eh, costumbres como que, que yo solo imaginaba como en el campo, ¿sí? Entonces, fue muy bello, en verdad, toda la experiencia, las cabritas ahí que andaban sueltas y todo eso. Sí. Sí, por ejemplo, en la película se te aprecia en unas escenas en las que tienes que labrar la tierra. ¿Te enseñaron a labrar Claro, o tú ya tenías algún yo, conocimiento yo he, previo? labra- yo he trabajado con la tierra, o sea, he plantado plantitas, he hecho tazas de los árboles y todo eso, pero tampoco soy de hecho, yo veo esa escena y digo, oye, parece que no se ve tan creíble mi manera de agarrar el chuzo. Eh, pero bueno, es una parte cortita. También hay otro tema, o sea, es cine de regiones también allá. Entonces, eh, ustedes saben, po, el tiempo oro, nunca hay mucho tiempo. Exacto, un tiempo es muy eh, justo. exacto, hay escenas que pueden quedar o no. El cine trabaja mucho con la luz, entonces se nos va la luz y la continuidad, etcétera. Entonces, yo creo igual que la película tiene un valor súper grande y lo comprobé estando allá, cuando la gente fue a ver la película. Hicimos mucho Exacto. trabajo de ir a los cines, de hablar con las personas, firmar autógrafos y regalar afiches. Y creo, me atrevería a decir que en Perú la gente tiene una conexión con los pueblos originarios mucho más masiva que en Chile, diría yo. Sí, hay como un Interesante. interés mucho más genuino, porque por ejemplo acá siento yo que el pueblo mapuche aún, bueno, hubo un estallido social acá en Chile en 2019 y que siento que se masificó un poco esta lucha, que todo el mundo la empezó a comprender, pero siento que en Perú está mucho más mezclado ese conocimiento en, en la población. Claro, Juan, ¿no? Esa fue cuéntanos un perdón, poquito cómo ha sido trabajar con Maribel en esas escenas. lo mejor de todo, lo mejor. O sea, yo le digo Flori, yo le digo Flor a la Maribel. Fue la luz. O sea, yo me reía a carcajear con la Maribel. O sea,
es muy divertida, más encima era muy niña, creo que tenía 14 años la Flor Sí, menor de edad, en ese exactamente. momento, sí. Y no sé, a mí me hacía reír todo el tiempo. Me tiraba tallas más encima. Era una niña, pero al mismo tiempo sabía hacer cosas de grande, ¿cachai? Como labrar la tierra, ver los animales, construir cosas. A mí me molestaba porque yo no sabía pescar pescado. O sea, me decía, pero ¿cómo tú no sabes pescar? Y la cuestión, yo no sé, no sé. Yo ocupo el microondas para hacerme un pan, ¿cachai? Como que eh, había mucho conocimiento detrás y eso lo hacía muy divertido también, la relación con ella. Claro, ¿no? Y en Sí, la era muy película, juguetona la relación. de hecho, pues Maribel nos ha contado un montón de cosas, ¿no? Y hay un algo que nos contó también Maribel, que una escena complicada es justamente el hecho de tener que defender pues a su pareja, que es Lautaro en este caso, ¿no? Sí, Hay una escena que es muy dura para los que la hemos visto, pues, sin spoiler mucho, ¿no? El hecho cuando te defienden, ¿no? Cuando estás en el pueblo, estás sometido a que pues te quieren ya pues ver fuera, ¿no? sí. Del pueblo, ¿no? ¿Cómo trabajaste esas M- emociones, esa conexión con la comunidad? Mira, yo tengo magíster en sufrir, la verdad. O sea, he hecho un montón de cosas en que Mucho drama. me torturan, estoy todo madreado ahí con los golpes, la sangre. Entonces, en ese sentido, no me costaba mucho esa escena, porque solo tengo que estar en esa emoción, digamos, de suplicando que por favor me dejen vivir. Pero creo que la Maribel se luce. Creo que esa, de hecho, es la mejor escena de Maribel donde yo podría decir, ella podría ser una gran actriz en algún momento y seguir sacándole provecho a su ángel. Más encima canta increíble, o sea, Claro, le escuchamos eh, cantar, sí. En sí, la po. presentación, en el Pero estreno. además, Claro, ¿te cierto, acuerdas? sí, Hasta sí, sí, bailaste sí, sí, incluso. sí, Voy a buscar los sí, videos, si bailé lo ahí, conectamos acá, voy a buscar el video, ojalá lo tenga por acá, ¿no? buena. Bueno, y también hay otro tema ahí en esa escena que fue porque bueno, todos lo sabemos, hay como una rivalidad entre Chile, Perú y todo eso. A mí me molestaron un montón cuando yo llegué allá, por el fútbol, todas esas leceras. Obviamente yo le dije a producción como, oye, que no me digan nada más porque yo en verdad no me gustan ese tipo Exacto, de están de más, debate. creo yo. Están fuera de contexto y no vienen Exacto, al caso. Exacto. exacto. Pero el pueblo sabía que yo era chileno, igual había un poquito De de, resentimiento. exacto, sí, Probablemente sobre sí. todo porque yo era blancucho y tenía mi barba y todo, el pelo largo. Claro, estás bien Resulta que, caracterizado. exacto, entonces después de esa escena, todo cambió y me empezaron a agarrar buena. De hecho, me decían el Jesús chileno, sí. Te vas con un Y eso apodo porque ahí. la religión igual, la religión genera cierta, no sé, buena onda, empatía, no sé. Empatía. Claro, ¿no? Sí, Sí. y al parecer era un pueblo bastante religioso y después de esa escena vieron que yo también era una persona buena onda y fue muy entretenida la relación desde que grabamos esa escena hasta que terminó el rodaje. Y dime, ¿cómo es trabajar Eso. con Rómulo como director? O sea, ¿tienes libertad de repente de aportar, de repente alguna escena, improvisar un gesto, no sé, un movimiento que no fue pauteado, o hay mucha rigidez en cuanto a la construcción de tu personaje? Rómulo me dio bastante libertad. También lo que podría destacar del trabajo con Rómulo es todo el conocimiento que él tenía de la cultura, o sea, de este pueblo, porque él viene de ahí. Entonces, es una historia de él. Entonces, toda esta conexión que él tenía con la historia, a mí me motivó desde el primer momento. Eh, como las ganas y la vehemencia por contar esto. Eso a mí me cautivó desde el inicio. Y de hecho, fue un rodaje, no sé si Rómulo lo comentó, pero fue un rodaje duro. O sea, yo te podría contar que cuando llegamos, cuando empezó el rodaje, el primer día, tuvimos que ir a rezarle a los dioses
porque los dioses son los Ah, el cerros, pago a la tierra, a ¿sí? la Pachamama, Claro, a los apus. también. Y yo nunca había salido de Chile. Era primera vez que salía de Chile. Y estando en un país extranjero con pura gente que no conozco, y me dicen que los apus odian a los extranjeros, yo dije, no quiero morir en este rodaje. Y estamos en círculo, hay un día soleado, le empezamos a rezar a los apus, Rómulo da toda su ofrenda, y de repente se empieza a nublar, empieza a llover y empiezan a caer chubascos, o empiezan a caer granizos. Y yo dije, no, me voy a morir en este rodaje, por favor, no, no puedo morir. Y fue mágico igual. O sea, a mí me dio miedo, pero dije, wow, como se viene un rodaje místico al menos. Sí. ¿Y qué otra experiencia mágica de repente viste? Porque como Rómulo, como director de la película y Maribel, pues contaron que, bueno, pues padeciste un poco más de eso, ¿no? ¿Hubieron algunos otro tipo de situaciones de repente en cuanto a las escenas que grabaste, que hayas tenido dificultad? No necesariamente de salud, ¿no? En cuanto a la... Sí, ¿Sí? hubo un día que grabábamos muy temprano, tipo 5 de la mañana, me tuve que levantar a las 3 de la mañana. Ahora lo cuento con gracia, pero en ese momento estuve enojado. Eh, Había escarcha porque tenía que haber hielo en la escena. Yo estaba levantándome después de una noche fría, porque me había escapado de la caverna. Y estamos ahí ya a 5 de la mañana, se empieza a preparar el equipo y todo, y todos muertos de frío. La cosa es que el cocinero aún no llegaba, porque era muy temprano. Yo dije, ¿dónde hay agua caliente? Porque si no me voy a morir de frío. Y resulta que no había agua caliente y a mí me vino un ataque de histeria. Yo dije, no, no te lo puedo creer, ¿dónde está Rómulo? Y me empezó a dar rabia y Rómulo estaba abajo del cerro, donde estábamos grabando. Y yo empiezo, no, es que no puede ser, ya llevo un mes acá y están pasando tantas cosas. Y me empezó a dar un breakdown, creo que se dice cuando uno le dan los monos, que se dice acá. Como que me sulfuré. Soroche de repente, no La- sé, cólera, ¿no? Crisis, como una crisis. una Una crisis, crisis. exacto. Sí, y empecé a gritarle así, a lo lejos, ven para acá, sacándole la madre, así, mira cómo me tení, yo estoy fuera de mi país, mira lo que estoy sufriendo, gritándole para abajo, corriendo por el cerro para abajo. Y Rómulo venía corriendo con agua caliente, Un ¿cómo termo. se llama? En un termo, y yo así, no, no soporto más, mira cómo tenía el equipo y la cuestión, ¡ah! Y le empiezo a gritar, y Rómulo de repente hace así, sonríe y me dice, vamos, vamos, esta es la emoción que quiero, vamos, subamos rápido. Y yo así, conche tu madre, me estás hueveando, weón, no te lo puedo creer, va. Subimos, me tomo un sorbo, se me va el frío y dije, no, en verdad no necesito agua caliente porque necesito tener frío para la escena y me quedé piolita. El agüita se lo tomó todo el mundo, pero sabéis que esa reacción de Rómulo, que me enojó tanto en ese momento, ahora me causa mucha gracia. Porque es como los directores, loco. Los directores solo piensan en su hijo, la película. ¿Cachai? Me Bueno, eso puedo divertido. contar como anécdota. Fue divertido igual. Sí. Claro. Otra anécdota, me acuerdo una vez se A ver, puso a llover, porque allá en la sierra se pone a llover de repente. sí. O sea, empezábamos a la 1 de la tarde y ya está todo lindo y de repente se ven unas nubes a lo lejos y empieza a llover. Murió el día de rodaje, pero aún no termina la emoción, porque teníamos que rajar, o sea, teníamos que irnos muy rápido, porque si se ponía a llover y no nos devolvíamos, nos íbamos a quedar en medio del camino. Si era 1 hora hasta arriba, 1 hora y media, y resulta que se puso a llover, nos quedamos 2 veces enganchados en el barro, tuvimos que empujar todos la van, llenos de barro, pa, pa, y con miedo de quedarnos en el camino, y de repente la segunda, empujamos, ya sale, y vemos a lo lejos un arco iris, que es el arco iris más grande que yo he visto en mi vida, gigante, y con esos cañones que hay como esos cerros que tienen forma
increíble allá en la sierra. Entonces, para mí eso resume el rodaje como una aventura que si bien la pude haber pasado mal en unos momentos, pero me regaló momentos que yo nunca voy a olvidar en toda mi vida. Entonces, eso, bueno, pues contar algo. Qué lindo, la verdad, qué aventuras muy, muy curiosas, ¿no? Y creo que es ahí donde el director siempre saca, como dice, aflora el talento real del actor, ¿no? Como la secuencia que tú nos acabas de contar. Y tomando en cuenta justo esto, siguiendo el tema de tu parte actoral, entre el proyecto Fantasma, Hijos de Desierto El- y Patio de Chacales, que has transitado por diversos géneros. ¿Cómo has adaptado tu método actoral a a estas propuestas tan distintas? Mira, voy más por los personajes, diría yo, como más que por el género de cada cosa. Eh, ya, esto ya es la Pachamama un poco. O sea, alguna vez yo dije los personajes te eligen, ¿ya? Que muchos actores lo dicen y que no es tan espiritual ni nada, sino que tiene que ver, siento yo, con la biografía de uno. Por ejemplo, mi padre, él fue parte de la Unidad Popular, él participó, la familia de él fue toda participante de la Unidad Popular en el tiempo de Allende, acá en Chile. Entonces, y hay muchos personajes que me han tocado que son de esa época, y siento que es porque yo tengo una biografía que me conecta con eso. Proyecto Fantasma es un actor, vive la crisis de los actores, de los artistas. eh, y bueno, esta siempre me ha gustado mucho a mí, Game of Thrones, me gustó mucho. Y yo siento que estaba muy conectado con ese tipo de historias épicas. Y yo quería algo épico. Y siento que por eso también llegó Érase una vez en los Andes. Entonces, diría yo que más que una técnica, eh, es una motivación por ciertas historias. O, ¿sí? Podría ser, por ahí, me explico. Pero sí hay algo que a mí me gusta trabajar, que es mucho la cotidianeidad. Es algo que siempre he trabajado y he participado en muchos proyectos que tienen que ver con la cotidianidad, que siempre lo digo, a mí me gusta mucho el Mumblecore de Estados Unidos. Soy un fanático de Adam Driver, por ejemplo. Oye, Me encanta Adam Driver. Y lo sigo desde que lo vi en Star Wars, el año no sé cuánto, 2015. Yo dije, ¿quién es este tipo? Y empecé a ver todas las películas. Él había trabajado con Noah Baumbach antes, de ahí empecé a conocer a la Greta Gerwig. Me gusta mucho ese tipo de cine. Pero claro, hay que ir variando también porque, bueno, no hay mucha oferta, entonces uno tiene que tratar de encajar en todas. Pero eso podría decir. Me gustan mucho las historias épicas, pero también las historias cotidianas. mira qué interesante, ¿no? Y tú tienes un Sí, premio. ¿Nos cuentas del premio que ganaste en sí. Argentina? A ver, ¿cómo te llegó la Mira, notificación, la nominación? ¿Cómo llegaste allá? La emoción, la envergadura que sentiste, ¿no? yo fui a pasarla bien. Yo ni siquiera sabía que había un premio a mejor actor cuando con Proyecto Fantasma. Claro. Pero sí encontré que era un festival increíble, donde estábamos todos los monstruitos del cine independiente, cada uno con su temática, su poética, entre ellos mi director Roberto Doveris, yo trabajé con él en mi primera película, Las Plantas, y protagonicé su segunda película que es Proyecto Fantasma. Entonces, en ese sentido, para mí fue muy bello eh, ganar este premio. No me lo esperaba. O sea, de repente me dicen, ganaste el premio Mejor Actor y estábamos en Lisboa con COVID. Nos había dado COVID de tanto pasarla bien en Buenos Aires. Y nada, me gustó mucho, siento que me lo dieron porque el personaje era muy distinto a mí. Para mí es un valor porque los premios como que es una medallita, digamos, ¿cierto? Como que te suben el valor de mercado, digámoslo. Ya hay Exacto, de gente que verdad. dice, no, que los premios no importan, como que no. O sea, estamos acá en Chile al menos libre mercado y todo eso, todo se rige por el mercado.
en este mundo. Entonces, muy feliz por ese premio. La gente me empezó a saludar. O sea, Juan Cano, sí, ganaste un premio, excelente. Cambia cómo te ve la gente. Y en ese sentido lo agradezco mucho. Agradezco mucho a Argentina por ese premio. Sí, sí. Qué Eso. bueno. Cuéntanos un poco ahora dentro de tu participación en lo que es el cine peruano, también las producciones chilenas y este reconocimiento que has tenido, ¿no? Por parte de Sí. Argentina. ¿Cómo vas viendo este panorama actual del cine latinoamericano y las oportunidades de colaboración regional? Mira, a mí me encanta el cine latinoamericano. Siento yo, no sé si alguna vez lo dijo Raúl Ruiz, pero es como donde hay precariedad, uno encuentra, eh, digamos, diamantes mucho más bellos. O sea, se, se saca la cresta por poder encontrar algo valioso sin plata. Entonces, de pronto ya hay cine que puede tener un poco de precariedad técnica, pero siempre hay corazón. Hay muchas películas que tienen mucho corazón, y no lo digo porque esté hecho con amor, como se dice ahora, sino porque hay elementos valiosos, hay ideas valiosas, que siento un poco que se pierden y que me lo comentaron en Argentina al ver Proyecto Fantasma. Qué lindo que con poca plata se puede contar una historia increíble. O sea, queremos eso, los argentinos se interesaron mucho en eso. En, siento que acá ya, bueno, antes de mi ley era esto, eh, se ha perdido eso por encontrar lo valioso dentro de la historia y finalmente se cubre todo con la plata. Eh, y siento que la película Eras una vez en los Andes también tiene eso. A mí me gustaría mucho volver a Perú. Cuando fui al estreno, se lo comenté a todo el mundo, ojalá me llamaran a actuar en telenovelas acá en Perú. Creo que hay unos actores Pero puedes chilenos por venir, ahí. Juan, ¿por qué no vienes? Que te invite Rómulo o Michelle Alexander aquí en Perú, pero hay varios productores y directores. ¿Por qué no intentar castear aquí? pod- Podría pedirte los datos, ya que se llevaron varias telenovelas chilenas, las compraron y las están haciendo allá, creo que le está yendo súper bien ¿Por qué a no? esas telenovelas. Te voy a pedir los datos de los productores. Sí, Ya, te los paso. bacán. Sí. Bueno, eso puedo contar. Ujú. Sí, Y dime, actualmente, ¿qué proyectos tienes a largo plazo, a mediano plazo? Por ejemplo, muchos actores buscan lo que es la internacionalización. ¿Tú cómo ves eso? sí. Me gustaría internacionalizarme más. Sí. Por ahora solo he grabado Eras una vez los Andes y una película que estuvo en Mar del Plata que se llama Reparo, que es argentina y me fui a grabar a la Patagonia Argentina, pero quisiera que fuera mucho más. Solo que el tema acá de los agentes es un poco difícil. Sí. Eh, pero sí me gustaría seguir internacionalizándome. Espera, algo más me preguntaste además de la internacionalización. ¿Sí? Ah, te preguntaba acerca ¿Qué también de tus era? trabajos, proyectos que tienes ahorita, digamos, Sí, qué es lo que ya viene para Juan Cano en los próximos meses, además de la mi- docencia teatral, creo que nos dijiste que estabas haciendo, ¿no? sí, docencia teatral, pero de actuación frente a cámara. Sí, me enfoco en eso. Sí. Y mira, digo yo que voy ganando directores, porque por ejemplo yo grabé Patio de Chacales, que fue una película que acá la rompió, y con el director yo voy a seguir trabajando, así como empecé a trabajar con Roberto Doveri, también vamos a seguir trabajando el resto de nuestras vidas, pienso yo. Eso a mí me gusta mucho, como que uno genera como un cierto eh, círculo de confianza con el que trabajamos siempre. Eso me gusta bastante. Eh, y así he ido como conquistando directores. Y voy a grabar otra película con el director de Patio de Chacales, voy a grabar otra película con Roberto Doveri pronto. Hay una película que estoy grabando que se está grabando cada 8 años. 8 años, La sí, sí, grabé el 2017, en la te toca. primera parte, ahora me toca la siguiente parte y la siguiente va a ser en 8 años más. Y Qué somos los curioso, ¿ah? mismos actores y actrices.
Sí, Como como Patricia Boyhood. Arquette, que grabó un documental pues larguísimo y ganó el Oscar. Algo así, Sí, me remite a esto. sí. ¿Y de qué va la Y historia, este año Juan? No, no toca. sabía ese formato. ¿De qué va? Mira, es de un niñito en los años 90 que es limpiabotas y de cómo está este conflicto de si seguir una senda como eh, una senda digna sin caer en la delincuencia o sucumbir en, digamos, delinquir por su realidad. Entonces eso es lo que muestra la película, cómo este niño no tiene las oportunidades, pero sin embargo no quisiera caer en esto de la delincuencia. De eso se trata básicamente. Y hay personajes ahí que van apareciendo mostrando estos dos lados de la moneda. Sería, pero tiene también un arte muy importante, porque ocurre en diferentes épocas, en los 90, después ahora en los 2000 creo, 2000 y tanto, y luego 2010. O sea, Va por a, década. Ya. a los 40 años seguirás grabando una película, Sí, aproximadamente. y vamos a terminarla ahí. Sí, Esperemos verla. Interesante. Vamos a buscar la primera parte para verla, ¿no? De vino. bacán. Eh, El Limpia Botas se llama la primera parte. Limpia Buenísimo, Sí. te botas. feliz para que me Muy recomiendes bien. más. ¿Ah? Juan, en verdad ha ¿Cómo? sido un gusto que nos hayas contado un poco de tu experiencia, de cómo nació todo, toda esta aventura en realidad, ¿no? Y tu parte actoral. Por Una último, aventura. si quisieras dejarnos algún mensaje de repente para los cinéfilos o las personas que quieren empezar a incursionar en este arte, ¿qué les podrías decir? Yo pienso que, bueno, es difícil, todo el mundo lo sabe, ¿ya? En Latinoamérica es difícil, pero creo que si uno es inteligente, empático y sobre todo cree en sus propias aptitudes, se puede. Diría yo que intenten cultivar un punto de vista que sea parte de su sello, o sea, que su punto de vista sea parte de su sello actoral. Eh, Aquí ya podría irme en el tema de la biografía, autenticidad, lo que sea. Eh, pero eso, y dejar de lado un poco la crítica dura. O sea, porque como en Latinoamérica es un poco más precario el arte, hay que saber desenvolverse en varios ambientes. Eso lo recomendaría. Hacer de todo, hacer doblaje, hacer publicidad, hacer cine, hacer teatro, eh, trabajar, no sé, en colegios, lo que sea, hacer clase, cosa de poder tener una vejez digna en el futuro. Eso, pero sobre todo creer en uno. Eso es el trabajo más importante, diría yo. Porque Perfecto. claro, sorry que me alargue, pero a los actores nos dicen egocéntricos, vanidosos, lo que sea. Sean egocéntricos y sean vanidosos porque tienen que validarse a sí mismos. Y que alguien te diga que eres mal actor, que alguien te diga que no haces bien la pega y seguir creyendo que lo haces bien y que eres un gran actor. Entonces, es un trabajo súper importante, la terapia. Eso podría decir. Perfecto, muy bien, muy buen aporte en realidad, ¿no? Como dice, creer en uno mismo es lo importante para conseguir realmente los objetivos. Y nada, Exacto. Juan, en verdad para nosotros ha sido un placer, para los cinéfilos también que van a ver esta entrevista. Marcelo, ¿quieres acotar algo más? Y bueno, Juan, agradecerte, por fin se concretó la entrevista, por fin dialogamos, igual siempre te has invitado a este canal, este red, sabes que desde Muchas antes te lo gracias. dije, te lo vuelvo a repetir, para que nos Gracias. participes tus trabajos, no sé, pues tus nuevos proyectos y cualquier otro tipo de situación actoral o de repente pues teatral también, no lo sé. Así que estás invitadísimo para una nueva entrevista, Juan. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tener este canal también de difusión. Sí, es un gran aporte.